Buenas hermanos, nuestra identificación con la muerte al pecado de Cristo y la resurrección para que Cristo tenga una vida nueva con respecto a Dios, como dice Romanos 6:11, a nosotros nos va a animar a vivir de acuerdo a eso. No es que nos va a hacernos más relajados, más laxos, todo lo contrario. Porque el mismo apóstol Pablo les dice a los que le acusaban a él prácticamente de libertino, les dice, no, ¿cómo vamos a abundar en pecado para que la gracia abunde? Siendo que nosotros fuimos bautizados justamente en la muerte de Cristo al pecado y en la vida de resurrección. Justamente es eso lo que nos hace a nosotros vivir. Y hoy les quería mostrar, hermanos, la importancia de que el creyente sepa que ha muerto con la muerte misma de Cristo y ahora vive con la vida misma de Cristo luego de morir, la vida resucitada. El cristiano participa con Cristo. Esta es la doctrina de la participación del creyente con Cristo. De esto se habló un montón, se escribió un montón sobre esto, la participación del creyente con Cristo. Yo les quiero traer esta doctrina para que nos animemos a apropiarnos de esta gran verdad y de allí sacar las fuerzas para seguir viviendo de lo que nos pasó en Cristo. Hermanos, pues si sabemos más esto, nuestro corazón, nuestro espíritu va a ser cada vez más avivado y va a saber más lo que realmente somos para actuar cada vez más de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Nosotros no debemos achicar nuestra vista. Debemos considerar lo que ya somos en Cristo, lo que le pasó a Cristo. Debemos considerar que nos pasó a nosotros. Sí. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 9 al 11, justamente Pablo dice que nos consideremos como Cristo, quien ahora vive para con Dios, pero también dice que nos consideremos muertos al pecado, como Cristo ya está muerto en identificación con nosotros, al pecado ya. Debemos considerarnos como lo que le pasó a Cristo, hermanos. No debemos poner una, meta más chica. Esto es lo que nos va a dar fuerza para permitir que el pecado nos reine en nosotros, sabiendo que ya morimos en la muerte de Cristo. A todo el pecado que nos dominaba y nos condenaba, morimos con Él. Posicionalmente eso ya es una realidad en Cristo y en Cristo es una realidad también, pero se nos va aplicando cada vez más y se va a consumar ese hecho cuando resucitemos con cuerpos glorificados y experimentemos ya con una vida consumada y un cuerpo glorificado en el día del Señor, hermanos. Así que nosotros debemos considerarnos como Cristo y les quiero hablar más sobre esto hoy, sobre la participación del creyente en la muerte de Cristo. Ya les mencioné este pasaje de Romanos 6, que Pablo nos habla, pero les quiero mostrar otro pasaje en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Vamos a estar por el 14. Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Y aquí está hablando de los cristianos en el contexto. Si Cristo murió por todos los cristianos, en consecuencia, si nosotros estamos unidos con Él, ¿qué pasa? También morimos con Él. Esto es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo murió por todos, implica que ¿qué? Todos murieron, porque estamos con Él. Esto es la lógica que Pablo está describiendo este pasaje. Dice, si uno murió por todos, luego es como entonces todos murieron. ¿Por qué dice esto?
Porque si estamos con Cristo, ahí también nosotros estamos participando con su muerte. Y ahí, esto es algo misterioso, pero hay que creerlo. Todos los creyentes ahí estaban muriendo, porque si Él murió por todos, ahí, si Él estaba muriendo ahí por nosotros, Pablo hace una deducción, todos morimos ahí. Porque estábamos con Él ahí, muriendo en Él. Por eso Él murió, para que nosotros muéramos en Él. Por eso Él estaba muriendo. Si no, no tiene sentido, hermanos. Él murió para que nosotros muéramos con Él. Ese es el regalo de su muerte. Si Él murió, implica todos murieron. Y luego dice que, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. También nosotros vivimos cuando Él vivió ahí. Si Él vivió, implica también vivimos. Y ahora vivimos para Él con respecto a Dios ya, y no para con nosotros más, sino que nuestra vida es espiritual, que se enfoca en Dios, hermanos. Y luego hace una conclusión, despliega una inferencia en el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne ya. Porque estamos ahora en la resurrección de Cristo, en la vida que Cristo nos dio. Y eso se nos aplicó. Ya ahora no conocemos según la carne, sino que hubo un cambio. Ya vemos todo según el Espíritu. Bueno, y ahí va a seguir explicando. Pero vieron que allí en la muerte, si Cristo murió, también nosotros morimos. Eso nos va a comentar un autor más, que nos va a dar más luz sobre nuestra participación en la muerte y su importancia. Cosa que nos va a alentar a vivir seguros aquí y vencer al pecado. Pues conocemos lo que es nuestro, el regalo de Cristo. E. Percy sugiere esto, dice un autor que se llama Michael Bourtier, un francés. La participación del creyente en la muerte de Cristo, en su cruz, tiene su origen en la vida de Cristo. Pablo habría proyectado de alguna manera su incorporación a Jesucristo en el pasado, viviendo en su comunión como miembro de la comunidad. Habría remontado el río hasta su punto de partida y descubierto que el cuerpo de Cristo en la cruz ya contenía en sí mismo el destino y la vida propia del apóstol, así como los de los otros creyentes. Y luego comenta este pasaje que les leí en 2 Corintios 5. Con su realismo habitual, Pablo sacó las últimas consecuencias de esta afirmación fundamental de la fe cristiana. El texto de 2 Corintios 5, 14 y 15 nos ofrece la clave de su deducción incomparable en la lógica directa de aquel que se aferra con todas sus fuerzas a las promesas de Dios. Consideremos que uno solo ha muerto por todos. Por lo tanto, todos han muerto. Por la soberana decisión de Dios, el destino de Cristo es ahora el nuestro. Jesús ha sido crucificado por nosotros, ha muerto por nosotros, ha sido sepultado por nosotros. Por lo tanto, aquí estamos ahora crucificados con Él, muertos con Él, sepultados con Él, hermanos. Esto es lo que nosotros debemos entender cada vez más. Y luego dice aquí que si Jesús vivió, sigue diciendo el autor, si murió, si resucitó por nosotros, por mí,
estábamos y por lo tanto estaba con Él, el Salvador, que ha recapitulado en sí mismo el destino del hombre, del que creyó, del escogido. Hermanos, esto es una doctrina que nos va a alentar a tener una vida segura. Nuestra fe va a estar radicada en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y no en lo que yo puedo hacer para ganar la vida. Mi fe va a estar depositada en la obra majestuosa que Cristo consiguió en la cruz y no en lo que yo puedo hacer para agradar a Dios o para ser más santo o para tener una calidad mejor de vida espiritual aquí. Mi fe va a estar arraigada en algo espiritual y no en algo carnal. Mi fe va a estar arraigada en algo que da la gloria a Dios y no da la gloria al hombre, sino que mi fe va a estar arraigada en lo que Cristo ya hizo por mí, hermanos. Esto es glorioso y esto es lo que el cristiano debe entender cada vez más, hermanos. Aquí también nos dice con respecto a esto el autor sobre que lo que Cristo hizo se me aplica a mí. Esto es lo que un autor también dijo. En Cristo encontramos reunidas, dice, las dos líneas de fuerza del cristianismo primitivo. Los cristianos desde el Antiguo Testamento, según interpreto aquí, ellos esperaban en primer lugar al Espíritu Santo, por una parte, esta efusión de los últimos tiempos, pero por otra parte esperaban la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo como el evento salvador que significa para los que están en Cristo el final del antiguo eón, el final de la antigua era. En Pablo, dice, el primer aspecto está completamente sometido al segundo, es decir, el Espíritu y la venida del Espíritu está sometido a la muerte y resurrección de Cristo, dice. ¿No es aquí donde captamos la unidad que hay en Cristo? Lo que Cristo realiza en nosotros por el Espíritu, ahora, surge de lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Aquí el autor está diciendo que lo que Cristo hizo es vital. Pues, en simples palabras, lo que ahora experimentamos por el Espíritu en la vida cristiana es fruto a lo que Cristo ya hizo. El Espíritu nos comunica lo que Cristo hizo. Por eso dice Gálatas 3:5 que nosotros creímos en Cristo, en su obra, vimos claramente a Cristo crucificado y así recibimos el Espíritu por primera vez. El Espíritu viene por fruto de nuestra fe, pero la fe en que Cristo murió realmente por nosotros. Y luego el Espíritu sigue siendo suministrado a nosotros por Dios, por la fe también en Cristo, dice Gálatas 3:5, en su obra, no por las obras de la ley que yo haga. Entonces el Espíritu no está, digamos, nuestra vida cristiana no está por encima de lo que Cristo hizo. Al contrario, lo que Cristo hizo es lo que determina nuestra vida. Claro, el Espíritu conecta eso, lo que Él hizo. En la teología también se está llamando esto la historia de la salvación que Cristo conquistó para nosotros. Es un hecho. Cristo ya conquistó todo. Y esto se aplica, y eso se llama el orden de la salvación, el ordo salutis. Pero el ordo salutis no puede existir sin que Cristo ya haya hecho la historia de la salvación. Eso lo dicen muchos ahora como Gaffin, y también lo dijo Herman Bavinck, que en Cristo, en la historia de la salvación, conquistó todo ya. Nuestra unión mística con Él, todo, la santificación, todo fue conquistado en Cristo, porque nosotros estábamos en Él, ahí. Y esto es lo que nos quiso decir aquí Pablo en 2 Corintios 5, que si Él murió, por lo tanto todos morimos en Él. Esto también lo que nos dijo Romanos 6, que porque nosotros fuimos bautizados en su muerte, ahora podemos vivir.
Hay otro pasaje en primera de Tesalonicenses 5:10 también que dice eso: si nosotros morimos, viviremos con Él. Porque si estamos identificados con Él, todo lo que lo pasó a Él nos pasa a nosotros, porque participamos en Él allí, y eso se nos aplica por el Espíritu, hermanos. Entonces dice aquí Vautier: lo que Cristo realiza en nosotros surge de lo que ha hecho por nosotros. En Cristo, la palabra en Cristo envuelve así entonces lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que hará de nosotros y lo que Él realiza en nosotros. La palabra en Cristo aplica todo esto, lo que Él ya hizo, lo que está haciendo, lo que hará en nosotros. En Él se aplica todo eso. Y dice, y la palabra en espíritu no se confunde, no se mezcla con lo de que en Cristo, la palabra en Cristo, ni se separa de Cristo, sino que se refiere a este último punto, dice. Bueno, lo que le estaba diciendo, el espíritu, cuando dice en espíritu, Pablo en sus cartas, lo que está diciendo aquí, nunca lo separa ni lo confunde con lo que Cristo hizo, con lo que es estar en Cristo. El Espíritu, digamos que depende de lo que Cristo hizo y nos trae a la realidad. Es más, en Romanos 8, el autor aquí también va a decir que el Espíritu va a traer luego en su consumación también la resurrección de nuestro cuerpo, porque dice que es el Espíritu que hizo también resucitar a Cristo de entre los muertos. Ese mismo Espíritu que le resucitó a Él, porque nosotros estábamos participando con Cristo, también nos va a hacer resucitar a nuestros cuerpos mortales. El Espíritu también dice luego en Romanos 8, forma parte ya, su tarea es consumar todo lo que realmente en Cristo ya está consumado. Pero el Espíritu ya es ese fruto de todo lo que va a pasar con nosotros. El Espíritu es el instrumento que va a llevar a la consumación todo lo que nos pasó en Cristo. Por eso dice que nosotros ya experimentamos las primicias del Espíritu, las cosas primeras de lo que el Espíritu va a hacer ya en su totalidad. Cuando entremos en el siglo venidero, ya experimentamos esas cosas primeras. No hay que desconectar todo lo que Cristo hizo con lo que nosotros estamos experimentando y lo que vamos a experimentar. ¿Por qué pasa todo esto? Porque realmente, hermanos, participamos con Cristo. Hay muchas palabras que dicen sun Cristo, que es con Cristo, y otras palabras que también dan alusión que nosotros estábamos muriendo cuando Cristo murió, cuando Él resucitó también. Gálatas 2:20 también nos dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Nosotros estuvimos ahí de una manera misteriosa, de tal manera que cuando Él mató a todo ese pecado, era el pecado nuestro, hermanos. Estábamos ahí nosotros en Él. Por eso dice también otros pasajes, como en Gálatas 5:24, que cuando Cristo murió, estábamos siendo crucificada nuestra carne con sus pasiones y deseos pecaminosos. Y por lo tanto, cuando nos convertimos, nosotros experimentamos ese hecho, hermanos. Y muchos pasajes de eso también. Hay Colosenses 2, que también dice que Él crucificó nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Ahí, ¿por qué? Porque está haciendo una identificación del cuerpo de Cristo con nosotros, porque en participación con Él, el cuerpo de Él era nuestro cuerpo, en la participación con Él. Porque Él no tenía pecado, Él se está identificando con nuestro pecado. Por eso dice también Romanos 7:4 que nosotros morimos por el cuerpo muerto de Él, en simples palabras. Vamos a Romanos en Él. No es que nuestro cuerpo estaba ahí literal, sino que en identificación con Él, ese cuerpo también era el nuestro en identificación. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo.
su cuerpo muriendo tiene una incidencia en nosotros ahora y se va a consumar en el futuro, hermanos. Y luego, Colosenses capítulo 2 dice también que Él crucificó, Él echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Colosenses capítulo 2 está haciendo una, digamos, una similitud con Romanos 7:4. El cuerpo de Él representa nuestro cuerpo. Y Él echó de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cuándo? Cuando morimos a la ley, con la muerte del cuerpo de Cristo, como dice Romanos 7:4. Nosotros participamos en su muerte. Y esto nos da seguridad para vivir la vida cristiana. Como yo les dije, hace apuntar nuestra vista a Cristo y no a nosotros mismos. Esto debemos creer y vivir. Y por eso vamos a tener fuerza para cumplir los imperativos, como en Romanos 6. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en vosotros. ¿Pero por qué? Creemos el indicativo, como se lo dice en el estudio de la teología, que el indicativo es la realidad que nos pasó en Cristo. Podemos cumplir los imperativos, es decir, los mandatos, por ejemplo, que no reine el pecado en nosotros, porque tenemos que saber que lo podemos hacer y eso, el hacernos saber que podemos hacer se llama el indicativo, que nos hace saber que en Cristo morimos al pecado. En Cristo además ya tenemos un cuerpo glorificado, de tal manera que muchos comentadores dicen que cuando Pablo dice en Romanos 8, 20 y algo, 30 y algo, que nosotros fuimos glorificados, se está refiriendo a que Dios ya considera que tenemos ya algo glorificado, un cuerpo glorificado, porque está hablando en términos de lo que le pasó en Cristo. Ya, y eso se nos va a aplicar luego, pero ahora se nos aplica espiritualmente lo que le pasó a Cristo. Se nos aplica ahora que tenemos una vida resucitada espiritualmente. Claro, no de manera consumada, por eso hay muchos de ellos que todavía son niños espirituales, pero se nos está aplicando eso y por eso podemos ir venciendo cada vez más al pecado. Por eso podemos, como dice Romanos 8 también, versículo 15, 14 por ahí, dar muerte, mortificar a la carne, pero dice, por el Espíritu. Porque la muerte de Cristo nos es cada vez más aplicada por el Espíritu, que como les dije, siempre apunta y nos trae a Cristo. A la muerte de Cristo, a la capacidad de matar a todo ese pecado que en Cristo se consumó, y a la capacidad de hacernos dar vida. Y por lo tanto, vivificarnos cada vez más. Cada vez más que matamos nuestro pecado por medio del Espíritu, estamos haciendo que la muerte de Cristo se nos aplique por el Espíritu y estamos haciendo que cada vez seamos más vivos. Por eso dice, si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, viviréis cada vez más. Viviréis. Se nos está aplicando también la vida y cada vez más se nos va a aplicar hasta que lleguemos al siglo venidero en su totalidad, con cuerpos glorificados y con la vida. Pero ahora debemos creer que en Cristo ya tenemos todo eso, hermanos. En Cristo ya tenemos. Y esta fe es lo que Pablo quiere que nosotros tengamos. Considerémonos muertos al pecado, como dice Romanos 6:11, pero vivos para con Dios. Esto es lo que nos va a alentar, hermanos, a vivir la vida cristiana. Esto es lo que socava al orgullo. Socava al orgullo. Tal vez estas doctrinas, por ejemplo, con la verdad de que cuando Cristo murió, los creyentes estaban muriendo con Él. Tal vez a algunos les cause rechazo, pero es lo que nos va a dar vida, hermanos. Lo que nos va a hacer crecer en la vida cristiana, en alabanza a Dios, en darle la gloria a Él y no a nosotros. Y nos va a dar seguridad y valentía para vivir la vida cristiana, hermanos.
Y es una doctrina bíblica que debemos entender. Nuestra participación en la muerte de Cristo, hermanos, y la vida, por lo tanto. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.